Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo, llena este lugar con tu gloria. Dieguito te está llamando. Dios les bendiga. Qué bendición poder estar en la casa de Dios, right? A todos los que están presentes el día de hoy, estoy súper contenta de que estén aquí. Qué bendición tenerlos en casa. Aquellos que se están conectando a través de las redes sociales, Dios te bendiga. Es un gusto tenerte. Te pido que en este momento, ahí donde estás, allá abajito, hay un botón que dice share. Hay un botón que dice compartir. Es tiempo de compartir la palabra de Dios. Es tiempo de compartir el evangelio. Es tiempo de decirle al mundo que Cristo nos ha salvado. Así que comparte este video. No te toma sino 5 segundos, porque creo que eso es lo que nos toma. Ahora, a nosotros que tenemos que no nacimos en esta tecnología, quizás nos demore un poquito más. No, quizás nos tomemos un minuto para compartir, pero la cuestión es que podamos compartir esto. Comparte, comparte, comparte. Como decía el pastor, nos puedes encontrar a través de la página web, pero también nos puedes encontrar a través del canal de YouTube. Tenemos un canal en YouTube para poder transmitir en donde están todas las prédicas, así que visítanos, síguenos, dale un like a este video también para que se haga viral. Amén. ¿Cuántos estamos en bendición? Oh, hermanos, para mí estos tiempos son tiempos hermosos porque son tiempos de acción de gracias todos los días. Es un tiempo para poderle dar gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Pero en este tiempo es mucho más todavía. ¿Por qué? Porque podemos darle gracias a Dios por todo. Amén. Aún en tiempos difíciles. Y hoy voy a dejar un ladito, vamos a tomarnos un break. La semana pasada estuvo el pastor Serafín con nosotros. ¿Cuántos disfrutamos de su presencia? ¿No, verdad que sí? Wow, me encantan. El pastor Serafín y su esposa Alba Contreras los pastores Contreras son hermosos. Así que disfrutamos la semana pasada, pero hoy quiero hacer también un paro y vamos a hablar acerca de 5 razones. Vamos a hablar de por qué nosotros sí podemos dar gracias a Dios, estar en gratitud, tener un corazón agradecido, aun cuando los tiempos no sean tan buenos. Porque a veces pensamos que porque los tiempos son malos, no tengo nada por qué dar gracias. Pero yo hoy tengo que contarte buenas nuevas.
hay buenas nuevas, hay buenas noticias que nos van a indicar que sí podemos dar gracias a Dios aún en estos tiempos. Así que para poder comenzar le voy a pedir a ustedes que inclinen sus rostros, aquellos que están viéndonos a través de las redes sociales, inclina tu rostro allí donde estás y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu presencia, por todo lo que tú haces en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque fuiste tú quien nos trajiste a este lugar. Porque dice tu palabra que tú eres el que pones el hacer como el querer en nosotros. Padre, tú nos has traído. Padre, tú estás en medio de nosotros. Por nosotros estás. Señor, yo te pido que tú tomes el control de todo lo que estamos haciendo. Padre, yo traigo cautivo cada pensamiento en este lugar a tu poderío y a tu autoridad. Yo traigo cautivo, Padre, toda cosa que no sea tuya, Padre, lo traigo cautivo a tu poder. Yo reprendo toda mentira del enemigo en el nombre de Jesús. Y yo declaro, Padre, que en este lugar hay bendición hasta que sobreabunde. Yo declaro, Rey, que tu presencia se derrama en este lugar, que tú te paseas en medio de nosotros y que tú haces milagros, prodigios y maravillas en nuestras vidas en este día. Padre, que aquel que vino enfermo, aquel que vino con necesidad espiritual, con necesidad física, Padre, hoy sale sano, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo echo al abismo toda mentira del enemigo. Yo echo al abismo todo pensamiento humano, toda filosofía humana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús la echo al abismo y declaro, Padre, que pensamientos de bien y no de mal llegan a este lugar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria, honra y alabanza por lo que estás haciendo en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. ¿Cómo puedo ser agradecido en tiempos que no son tan buenos? Es una pregunta que nos hacemos porque sobre todo en este año 2020, un año que yo considero no ha sido un año difícil, no es un año difícil, es un año diferente. Es un año que ha sido un año lleno de retos. Es un año en donde mucha gente ha enfermado. Es un año en donde han habido encierros, en donde la comunidad, donde el mundo entero se tuvo que encerrar. Es un año en donde hemos visto, hemos palpado, sobre todo nosotros como cristianos, hemos palpado la persecución, hermanos, porque si usted no sabe, la iglesia está siendo perseguida. Y no de ahorita, de hace mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que a veces, como dice su palabra, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y entonces necesitamos enterarnos de las cosas. Pero este año hemos visto, hemos palpado cómo nosotros como iglesia hemos sido perseguidos. Hemos visto necesidades financieras, hemos visto cómo ha habido necesidad financiera en muchas personas, en muchas familias a nivel mundial, estoy hablando. Ha habido incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Hoy en día el país vive en incertidumbre, no sabemos qué está sucediendo, qué va a pasar en el futuro. Y en muchas casas y en muchos casos ha llegado la muerte ha tocado a las puertas, a los hogares y el mundo se ha vestido de luto. Hemos vivido eso este año. Hemos vivido y hemos sido testigos de todo lo que ha sucedido. Entonces la pregunta que brinca a la mente de nosotros, ¿cómo yo puedo estar agradecido y dar gracias a Dios en un tiempo en donde yo veo que las cosas no han sido buenas? Y yo quiero que vayas conmigo a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Y la palabra de Dios dice de esta forma: dad gracias en todo. Qué bonito. Me encanta eso.
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué bonito. Pero yo tengo, ustedes me conocen, traducción lenguaje actual. Dice, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Lo que está diciéndonos es, tenemos que no importa las circunstancias o los tiempos en los que estamos viviendo, necesitamos ser agradecidos. Necesitamos estar con un corazón grato. Pero fíjense lo que dice. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Si usted no se ha dado cuenta, parte de la voluntad de Dios es que usted y yo demos gracias. Hello, se lo voy a volver a decir. Porque muchos de nosotros queremos, pero es que yo quisiera saber la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Pues yo te tengo noticias, la voluntad de Dios. Una de las cosas que el Señor nos está pidiendo es que seamos agradecidos, no importa el tiempo. Lo acabamos de leer. En cualquier circunstancia, ser agradecidos, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, a veces el problema con nosotros es que a veces nosotros nos enfocamos en el problema. Es que, pastora, las noticias dicen que las muertes en coronavirus son muchas. Sí, pero no han visto que el rate de gente que se ha sanado es más del 80%. Hello. Entonces necesitamos conocer, necesitamos enterarnos de las cosas. Para decir, Señor, yo no sé lo que tú vas a hacer. Romanos 8:28 dice que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. No sé por qué nos ha tocado vivir esto en este tiempo. No ha sido fácil para ninguno de los que estamos aquí, ni para los que quizás están viéndonos a través de las redes sociales. Pero eso no quiere decir que no tengamos un corazón grato. Eso no quiere decir que no puedo darle gracias a Dios porque me ha permitido pasar este tiempo. Y yo hoy he venido a darte 5 razones del por qué tú y yo podemos ser agradecidos aún en este tiempo. La primera razón es que porque Dios aún en medio de este tiempo me demuestra su gracia. Dios aún en medio de estos tiempos malos, Él me demuestra su gracia. Y entonces la pregunta que salta a la mente de nosotros es, ¿qué es la gracia? Pues te tengo noticias. El diccionario dice que la gracia es un regalo de Dios. Es algo que yo recibo de parte del Padre sin merecerlo. Hello. Como por ejemplo, el aire que tú y yo estamos respirando en este momento, el oxígeno que está en esta habitación, es un regalo de Dios. El problema es que nosotros pensamos que es algo que, pues que tiene que estar allí. Porque yo lo merezco. Porque yo soy lindo. Porque yo soy capaz, porque yo soy importante, porque yo soy inteligente. Entonces creemos que las cosas que tenemos las tenemos porque somos importantes. Póngase la mano aquí en el pecho. ¿Qué siente? ¿No es verdad que siente el latido del corazón? Cada latido, cada boom, boom. Boom, boom. Es un regalo de Dios. Cada latido. El problema es que no nos detenemos a meditar en esas cosas. Y eso es gracia. Eso es un regalo que hemos recibido por gracia. Fíjense, la Biblia dice que todo don bueno y perfecto, todo en nuestra vida se lo debemos a Dios. Todo. Oye, es que yo tengo un buen trabajo. Te has puesto a pensar, mire, yo le voy a decir una cosa. En medio de la pandemia yo nunca, gracias a Dios, Amelia y yo nunca hemos dejado de trabajar.
Nuestro trabajo fue considerado esencial y pues nosotras íbamos y veníamos y bendito sea el Señor, lo bueno es que no teníamos tráfico. Eso era lo mejor que nos había pasado en la vida porque siempre nos cogían muchos tráficos. Y bendito sea el Señor, nunca hasta aquí el Señor nos ha bendecido, hasta aquí el Señor nos ha guardado, hasta aquí el Señor nos ha cuidado. Eso lo hemos tenido y lo hemos recibido porque somos importantes, porque somos mejores que los demás. No, señores, lo hemos recibido por gracia. Porque la gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios. Nuestra vida, nuestra mente, todo lo que tenemos en nuestra vida es un regalo de parte de Dios. Te tengo noticias. Imagínate, solo piensa qué hubiera pasado si Dios no hubiera pensado en ti en el momento de tu concepción. Hello. La palabra de Dios dice que Él pensó en mí y pensó en ti el día que te concibieron. Es más, la palabra de Dios dice que Él tiene planes desde el momento de nuestra concepción. ¿Y tú qué te crees? ¿Que eso es porque somos lindos? ¿Tú qué te crees? ¿Que porque es que el Señor sabía que yo iba a ser muy inteligente? No, eso es un regalo de Dios. Eso se llama gracia. Entonces son cosas que no podemos entender. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8. Fíjate lo que dice. Por eso esto es básico, hermanos. Y es algo que lo que tenemos que meditar aún en este tiempo. En este tiempo en donde cuando llega la incertidumbre, cuando llegan los problemas, cuando llegan las necesidades, cuando llegan las dificultades, ¿sabe lo que provocan? Nos tambalea nuestra fe. ¿Cuánta gente no ha dicho y dónde está Dios en medio de lo que está sucediendo? Y ahí es cuando tenemos que volver a la Escritura. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por gracia. No hemos entendido que he recibido el regalo de parte de Dios que se llama salvación. Que la recibí no porque yo sea importante, la recibí porque Dios pensó en ti y pensó en mí el día que nos formaron en el vientre de nuestra madre. Hello, es un regalo de Dios. Y eso se llama gracia. Y tú y yo tenemos que aceptarlo por fe. Y nadie puede gloriarse de eso. Por eso dice, para que nadie se gloríe. No es algo que me voy a ganar. ¿A quién tú le pagaste por el oxígeno que estás respirando aquí? ¿No es verdad que a nadie? ¿Ah? ¿A quién le has pagado por la gracia de poder abrir los ojos y mirar? Hello. ¿A quién le has pagado para que tengas un latido extra de corazón? Para que él lata, como lo está haciendo en este momento. ¿A quién? A nadie. Lo recibes por fe, porque crees que Dios está en control de todo, porque crees que Dios es el que hace las cosas. Por eso es un regalo de Dios. Fíjense lo que dice, por eso somos salvos por gracia. Tengo que creerlo. Yo creo que Dios tiene el control de todas las cosas, aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos de encierro, aún en tiempos de incertidumbre, aún en tiempos de muerte. Yo creo que Dios sigue sentado a la diestra. Él sigue sentado en su trono haciendo lo que Él va a hacer, porque Él es el que tiene el control de todas las cosas. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Lo que sí tengo la certeza es de que Él está en control de todo. Y eso es gracia, porque he recibido la gracia y la recibo por fe. Fíjense lo que dice el Salmo 103. La cita es Salmo 103, verso del 1 al 16. Dice, bendice alma mía a Jehová. Qué bonito que es esto. Bendice alma mía a Jehová.
Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios. Y Él sigue y dice, ¿por qué no podemos olvidar? Porque Él es el que perdona, porque Él es el que da, porque Él es el que corona, porque Él es el que sacia, porque Él es el que hace justicia. Hello. ¿Quieres justicia? Te tengo noticias, el que hace justicia es el Señor. Pero eso lo recibimos por gracia. Entonces, la primera razón que yo te doy es que necesitamos dar gracias a Dios por su gracia, por el regalo de la salvación que Él nos ha dado. Porque en medio de todo no he tenido nada que hacer. Hubo alguien que pagó el precio por mí. Y ese se llama Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Efesios capítulo 2 dice que yo estoy sentada junto con Él. Aleluya. Oh, aleluya. Y yo lo creo, por eso es por fe. Por eso es por fe. La segunda razón de por qué yo puedo dar gracias aún en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos que no son tan buenos, es porque Dios tiene planes buenos para mi vida. Te lo voy a volver a repetir. Porque solo oí unos cuantos amén. Y yo sí lo creo, déjeme le digo que Dios tiene planes buenos para mi vida. Yo sí lo creo. Yo lo creo porque su palabra me lo dice. Fíjate, es obvio que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos dolorosos, tiempos en donde la vida no ha sido fácil. Pero ojo, te voy a decir una cosa, su palabra dice que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Oh, y si Él permitió que tú y yo estemos viviendo este tiempo, es porque Él algo está haciendo y porque nuestros ojos lo verán. Y a ti y a mí nos corresponde pararnos firmes y dejar el temor y el miedo, porque le voy a decir una cosa. El espíritu de temor y de miedo ha querido apoderarse de la iglesia. Y eso no es de Dios. Y eso no es de Dios. No es de Dios. Cuando decimos que Dios tiene un plan para nuestra vida, no significa ni quiere decir que tú y yo estemos viviendo en el plan. Te lo voy a decir de nuevo. Cuando yo te digo que Dios tiene planes para nuestra vida, muchos de nosotros los cristianos decimos, pero es que yo estoy viviendo en el plan del Señor. Porque yo llego a la iglesia, porque soy cristiano. Porque digo que soy cristiana. Te tengo noticias. Hay ocasiones en que siendo cristianos no estamos viviendo dentro del plan del Señor. Hello. Por eso necesitamos comprender cuál es el plan de Dios para mi vida. Necesitamos estudiar su palabra. Necesitamos tener más tiempo con Él. El problema es las distracciones. ¿Cuáles son las distracciones que te han alejado verdaderamente del plan de Dios para tu vida? Porque Dios tiene planes de bien y no de mal. De bendición y no de maldición. Eso lo dice su palabra. Pastora, pero es que yo necesito porque tengo... ¿Estás viviendo el plan de Dios para tu vida? Hello. ¿Conoces cuál es el plan de Dios para tu vida? Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Se lo voy a volver a leer para que entienda bien lo que le estoy diciendo. El vivir en el plan de Dios no quiere decir que tú en este momento, porque estás sentado aquí o porque nos estás viendo a través de las redes, quiere decir que estás viviendo el plan de Dios para tu vida. Porque quizás estás viviendo el plan que tú quieres vivir. Y le has dicho al Señor, móntate en mi camión. Y el Señor te dice, así no funciona la cosa. Porque a veces creemos que el plan de Dios, dentro del plan de Dios, no hay sufrimientos. Hello. A veces creemos que dentro del plan de Dios no hay sacrificios. A veces creemos que dentro del plan de Dios no puede haber escasez. Hello. Romanos 8:28 dice que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios.
Y entonces nosotros decimos, es que yo no puedo, pastora, porque es que yo tengo que resolver. La pregunta es, ¿estás viviendo el plan de Dios en tu vida? Ojo lo que dice Proverbios. Hay caminos que nos parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Por eso necesitamos elegir. Señor, yo quiero seguir tu voluntad. Y a veces aquí decimos y nos comportamos bien religiosos, y perdónenme que se lo diga, pero somos bien religiosos y decimos, sí Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Oh, pero a la hora de los trancazos, no es que esto no puede ser del Señor. Usted no sabe que en los tiempos más duros de mi vida es donde yo más he crecido con el Señor. En donde he estado en el valle de sombra y de muerte, es donde he visto la mano del Señor sobre de mí. El problema es que a usted no le gusta pasar, no nos gusta a los seres humanos pasar por el valle de sombra y de muerte. Oh, porque eso es pastora, pero que eso no puede ser de Dios. ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? Si ese no es el plan, parte del plan de Dios para nuestra vida, para que crezcamos. Pero nosotros no queremos. Por eso le dije que dentro del plan de Dios hay sacrificios, hay escasez, hay necesidad. Eso también es parte del plan de Dios. ¿Estás dispuesto? Creemos que el plan de Dios el plan de Dios tiene que ver con que mi cuenta bancaria se engrose. El plan de Dios tiene que ver con que yo me compre la casa más grande. El plan de Dios tiene que ver con que yo tenga parqueado allá afuera un carro último modelo. Te tengo noticias. El día que tú y yo nos vayamos y partamos con el Señor, todo eso se va a quedar aquí en la tierra. Hello. Necesitamos empezar a trabajar en lo que verdaderamente cuenta, que está en la eternidad. Jeremías 29:11 dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Fíjense, Jeremías 29:11 dice que sus planes son de bien y no de mal. ¿Por qué no le creemos? Ay, pastora, pero es que estoy viviendo tiempos de pandemia en donde hay encierros, en donde hay incertidumbre, en donde no puedo hacer nada. ¿Por qué no le crees a Dios? Este es el tiempo en donde tenemos que creerle a Dios. Señor, yo no puedo mirar, pero yo necesito que tú abras mis ojos, porque mis ojos espirituales tienen que empezarse a abrir para yo empezar a ver los carros de fuego. Yo voy a ver, Señor, yo quiero ver los carros de fuego. Yo quiero ser como Eliseo. Yo necesito mirar aquello que no se ve. Tener la certeza y la garantía de que tú en medio de todo estás haciendo algo nuevo. Estás viviendo el tiempo. Estás viviendo los planes de Dios de verdad para tu vida. Te voy a decir que los planes, si de verdad estás viviendo los planes de Dios para tu vida, tiene que haber crecimiento, tiene que haber madurez y tiene que haber sacrificio. Así que medita en esas 3 palabras: crecimiento, madurez y sacrificio. Si no estás viviendo crecimiento espiritual, obviamente, ¿no? Porque a veces en esta época nosotros crecemos para los lados. No estoy hablando de ese crecimiento, estoy hablando de crecimiento espiritual. Tiene que haber madurez, de afrontar los tiempos con madurez, creyendo que Dios tiene el control. No volteándome y hablando mal de la gente, o hablando mal de la situación, o juzgando, o comportándome como juez. No. Madurez es, Señor, yo voy a afrontar las cosas que me tocan afrontar. Y voy a crecer porque yo necesito crecer. Ya no quejarme porque, ay, no, es que no tengo tiempo, Señor. No, ya. La época de quejarnos era para los niños. Entonces, si hay crecimiento, hay madurez, va a haber sacrificio. Porque Dios nos pide que dejemos cosas que nosotros no queremos dejar. Ay, pastor, es que a mí no me gusta. Es que no te tiene que gustar. Es Dios quien te está llamando. Es Dios quien quiere hacer la voluntad de Él en tu vida. No soy yo. No es el pastor. Es Dios. Y al que le dices que no es a Dios. Piensa en esto. Si nosotros queremos averiguar qué es lo que está pasando en el mundo y por qué está pasando en el mundo, te tengo noticias. Nuestro cerebro no es lo suficientemente grande para comprender lo que está sucediendo.
y no estoy insultando a nadie, no tenemos esa capacidad para poder entender qué es lo que está pasando. Y segundo, hay muchas cosas que pasan en nuestra vida que no entendemos por qué suceden. Solo tenemos que creer de que Dios siempre está en control y que no a mí me tienen que hacer sentido, le tienen que hacer sentido a Dios. Porque hay cosas que no te van a hacer sentido. Y que te tengo noticias, esas cosas que no podemos entender porque nuestra capacidad humana es limitada. No es un insulto, es que nuestra capacidad humana es limitada. Pero te tengo noticias, cuando nos presentemos ante el Padre te puedes tomar un cafecito con Él y le puedes preguntar, Señor, ¿por qué vivimos todo eso? Y ten la plena seguridad de que el Señor te lo va a contestar. La tercera razón del por qué de por qué debemos de dar gracias, ya no solamente por su gracia, ya no solamente porque Él tiene planes de bien y no de mal, es que Él ha prometido no dejarnos nunca. Hermanos, Él ha prometido no dejarnos nunca, pero le hemos permitido al enemigo que nos llene de temor y de miedo, haciéndonos creer que este tiempo es lo peor y que no sabemos qué va a pasar y estamos atemorizados y estamos aterrorizados. Pues te tengo noticias, Dios dice en su palabra que Él nunca nos va a dejar. Abre Hebreos capítulo 13, verso 5. No vivan preocupados por tener más dinero. Esa es la versión, traducción lenguaje actual, pero te voy a leer la Reina Valera. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Por eso dice, no te preocupes tanto por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen. Dice, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Verso 9 dice, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, esos son versículos claves en nuestra vida. En estos tiempos de necesidad. Y a veces estamos tan afanados por lo que va a pasar, por lo que hay que tener, por tener más. Te digo una cosa. Puedes tener millones en el banco, pero mañana el Señor, mañana vienen por ti, le dijo, dice la parábola. Insensato, esta noche vienen por ti. ¿Y a dónde se va a quedar ese dinero? Ay, es que se va a quedar con mi familia. Tú ni sabes ese tremendo lío que has dejado en tu casa. Porque enseguida empiezan a pelearse por la fortuna. Hello. Y quién sabe si en medio de eso, de tanto amasar dinero, perdiste tu vida espiritual. Perdiste estar en la morada celestial, en la eternidad. Hermanos, estamos hablando de cosas importantes. Es tiempo de dar gracias, de no olvidarte que Él jamás nos va a desamparar. Dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Es importante eso, hermanos. Isaías 43 dice que, esto me encanta, 43:2. Cuando pases por las aguas, yo, dice, estaré contigo. Si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderán sobre ti. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tenemos miedo? A que vengan tiempos difíciles, pero dice su palabra que Él no me va a dejar. Y que su simiente no mendigará pan. Hello. Entonces, ¿a qué le tememos? De paso que vivimos en una de las mejores naciones del mundo. Porque hoy en día hay lugares donde hay gente que no puede ni reunirse, que no tienen qué comer, que no pueden ni siquiera decir ay, porque han perdido hasta su libertad de expresión. Y tú y yo gozamos de eso. Todavía gozamos de eso. Y lo más lindo es que dice, cuando pase por las aguas, y eso me llama la atención, porque dice que no es cuando pases por las aguas y el agua te llegue aquí, no. Cuando pases por el agua y el agua te llegue hasta el tope, dice que Él no va a permitir que nos ahoguemos. Porque ¿sabes lo que Él va a hacer? Él nos va a levantar y nos va a sacar de allí. Pero tenemos que creer que Él no nos va a desamparar.
La pregunta que quizás viene a tu mente es, ¿y está verdaderamente Dios con nosotros en este tiempo? Sí. La respuesta contundente es sí. Te doy un sí rotundo. En medio de la pandemia, en medio de los encierros, en medio de la incertidumbre, en medio de la necesidad financiera, Dios sigue estando parado al lado de nosotros. Porque ¿a cuántos de nosotros les ha faltado para comer? Para pagar la renta. Nunca nos ha dejado. Y nunca nos dejará. No importa lo que pase. Y yo se lo creo. Y por eso hay que darle gracias a Dios. No es por lo que tú salgas corriendo a trabajar. Porque de paso, en este año, confinaron a todo el mundo. Hello. Y entonces se te habrá cruzado por la cabeza, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Pero en medio de todo, Dios envió el dinero y la provisión. ¿O no la envió? Porque nunca nos va a dejar. Porque nunca nos va a dejar. Porque su palabra es real, es viva y es eficaz. La cuarta razón por la que tú y yo debemos de dar gracias, ya no es solamente por su gracia, porque tiene planes preciosos para nuestra vida, porque nunca nos va a dejar. La cuarta razón es porque Él sigue haciendo cambios en nuestra vida, aún en estos tiempos. ¿Por qué no podemos dar gracias a Dios que en el tiempo malo Él nos hace crecer? Porque nos empuja a poder creer más en su palabra. Mire, leyendo el libro ese de Leslie, me encanta ese libro porque es tan sencillo. No me recuerdo ni el nombre, pero ahí en la librería yo creo que se vendió el último ya. Él es de Sri Lanka. Hay milagros, se hacen todos los días. ¿Y sabe por qué? Porque en esa nación no hay nada, hermanos. Y cuando no hay nada, y cuando tienes una necesidad tan grande, lo único que te queda es tu fe. Y puedes voltear y decir, Señor, no tengo nada, pero yo sé que de la nada tú haces todo. ¿O acaso no había un niño con 5 peces? ¿Y cuántos panes eran? ¿O eran 5 panes y 2 peces? Y le dio de comer a 5,000 personas. Y recogieron 12 canastas. Eso es lo que hace Dios. Cuando tú y yo confiamos en sus planes, en sus propósitos, que en medio de la necesidad, Él sigue trabajando en nosotros. Porque dice que Romanos 5, versos 3 y 4, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién se gloria en las tribulaciones? ¿Quién se siente feliz en las tribulaciones? Déjeme, le digo que las tribulaciones, a nadie quiere estar en las tribulaciones. Porque duelen. Pero dice la palabra de Dios que la tribulación produce paciencia. Y que la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiere decir que aún en este tiempo de necesidad y de dificultad, Dios sigue trabajando en nosotros. Tenemos que darle gracias. Señor, he aprendido algo nuevo. Haga una lista que he aprendido este año. Y se va a sorprender, ¿sabe? De todo lo que Dios ha hecho en este año en su vida. Hay mucho por qué dar gracias. Y la quinta razón del por qué debemos de dar gracias a Dios. Y te voy a decir una cosa, no tiene que ver con posición económica, no tiene que ver con tu cuenta bancaria, no tiene que ver con nada de lo que has adquirido o has acumulado. Tiene que ver con tu relación con Dios, con lo que tienes con el Señor. Hermanos, y eso es lo más valioso.
Amigo que me ves, eso es lo más importante en nuestra vida. La quinta razón y la última razón es de que Dios está preparando un hogar para nosotros. Y estoy hablando de la eternidad. Y déjenme le digo, yo le doy gracias a Dios por eso. Porque dice su palabra, dice, es necesario que yo me vaya. Voy a preparar morada para vosotros. Él está preparando una morada para ti y para mí. Yo lo creo, ¿sabe? Y por eso yo tengo que darle gracias. Por eso necesitamos darle gracias a Dios. Porque Él está haciendo algo lindo para ti y para mí. Dice Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué bendición! Y lo que me llama la atención es al principio que le dice el Señor Jesús, le dice, ¿crees en Dios? ¿Por qué no crees en su palabra entonces? Porque ahí dice él, si crees en Dios, ¿por qué no crees en mí? Y está hablando de su palabra, está hablando de lo que él les había enseñado, de lo que él les estaba enseñando. Entonces mi pregunta es ahora, iglesia, si nosotros decimos que creemos en Dios, ¿por qué no podemos creer su palabra? ¿Por qué no podemos creer que lo que dice aquí es la palabra de Dios, es viva, es eficaz, es verdad, es real? Se cumple aún en estos tiempos, no tiene fecha de caducidad, sigue en vigencia. Y la pregunta entonces que yo hago es, ¿por qué no creemos? ¿Por qué seguimos corriendo detrás de las cosas materiales en lugar de buscar la parte espiritual? ¿Por qué no aprovechamos el tiempo y le decimos, Señor, yo necesito que me hables? Yo necesito que tú cumplas tu voluntad en mi vida. Que me hables y que me digas cuál es tu voluntad. ¿Qué es lo que necesitas que yo aprenda en este tiempo que has detenido el mundo entero para llamar mi atención? Iglesia, necesitamos despertar. Iglesia, necesitamos despertar. Pero no conocemos ni siquiera los planes de Dios para nuestra vida. Y por eso andamos corriendo. Y lo más triste del caso es que creemos que la voluntad de Dios es que, llegar a la iglesia los domingos, sentarme aquí y oír el mensaje. No, te tengo noticias. Esa no es la voluntad de Dios. No es solo eso. Ahí quedó, ya hice el checkmark, ya no hice nada más. No. Dios quiere que crezcas, Dios quiere tener una intimidad contigo, Dios quiere que lo conozcamos, Dios quiere escuchar tu voz, Dios quiere sentarse contigo, quiere tomar un café contigo, quiere hablarte, quiere susurrarte al oído, pero estás tan ocupado, estamos tan ocupados que no sacamos ese tiempo. Pero es que Él tiene que entenderme porque yo estoy ocupada. Te tengo noticias, Él no te entiende. Él te deja nomás. Él te deja nomás, nos deja. Dice, a ver cuándo necesite, porque cuando necesitamos corremos para la iglesia. Cuando necesitamos corremos hacia Dios. Y el Señor nos está diciendo, yo necesito que empieces a buscarme. Es tiempo de buscarle. Y qué mejor en este tiempo en donde podemos darle gracias a Dios y decirle, Señor, yo te agradezco por el regalo de la salvación que me has dado. Porque todo lo que me has dado por gracia. Porque me lo has dado sin yo merecerlo. Tengo mucho por qué agradecerte, porque sé que tienes nuevos planes para mi vida. Perdóname, Señor, si no he entendido esos planes. Yo quiero reconocerlos, yo quiero conocer esos planes, porque son planes, dice tu palabra, de bien y no de mal. Dime qué tengo que hacer.
porque sé que nunca me has dejado, porque en medio de la pandemia, Padre, tú no me has dejado, nunca me has desamparado, porque has guardado, porque en medio de todo lo que ha pasado, siempre has guardado mi vida. Hermanos, hay mucho por qué dar gracias. Y yo quiero que te vayas con esas 5 cosas para que medites, para que puedas meditar en casa estas 5 cosas. Y le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Medita en eso. Es tiempo de dar gracias por su gracia, para darle gracias por esa gracia infinita de Él, porque tiene planes de bien y no de mal, porque nunca va a dejarnos, porque Él sigue trabajando con nosotros y porque Él ha preparado y está preparando un lugar para ti y para mí en la eternidad. Oh, eso para mí son suficientes razones para que yo en este tiempo, aún de pandemia, pueda decirle gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida, aún en este año difícil, aún en este año en donde ha habido muchas cosas diferentes. Padre, porque no me has dejado. Yo le voy a pedir que se ponga de pie y que mientras adoramos al Señor, oh Padre, gracias te doy, que mientras adoramos al Señor, usted medite en estas 5 cosas. Usted pueda meditarlas y decir, Señor, yo te agradezco. Y empiece a pensar en todas las cosas que han pasado en todo este año. Y en todo lo que hemos hablado. Para que se dé cuenta de todo lo que Dios tiene. De todo lo que Dios ha hecho en tu vida. De todo lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Empecemos a meditar en eso. Empecemos mientras adoramos al Señor. Y deje que Dios tome el control. Olvídese de quién está a su lado. Olvídese de quién está a su lado, usted adore a Dios porque Él es digno de adoración, es digno de alabanza, Él es digno de que tú y yo hoy adoremos su nombre.